Gracias a todos y gracias a Martín por la invitación a este curso. Entonces, hablar de terapias de reemplazo renal realmente es un tema enorme, así que voy a tratar de resumirlo en lo más que se pueda. Vamos a hablar prácticamente de 3 terapias de reemplazo renal que vienen siendo la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante. Vamos a tener una agenda muy apretada, pero bueno, traté de hacerlo lo más reducido posible. El término de diálisis proviene de la palabra griega que es dia y que significa a través de o a través de algo, y lisis que significa dividir. Entonces, la diálisis nos va a asegurar, obviamente, el mantenimiento de la homeostasis en un interno, en un medio o en un medio del cual está careciendo de ello. Esto generalmente por la pérdida de la función renal, lo cual puede ocurrir en forma súbita, y estaríamos hablando de lesión renal aguda, o en una forma crónica, prolongada, gradual, y estaríamos hablando de enfermedad renal crónica. ¿Saben ustedes, seguramente lo vieron en la clase previa, lo que significa la clasificación internacional de la KDIGO, en la cual vamos nosotros a clasificar la enfermedad renal crónica de acuerdo al índice de filtrado glomerular, y entonces tenemos 5 grados, que va desde el grado 1, donde el funcionamiento renal incluso es superior a 90 mililitros por minuto, pero ya hay alteraciones que pueden ser en el sedimento urinario, o pueden ser alteraciones a nivel de imagen o por biopsia renal. Y entonces ya tenemos una afectación renal. Y obviamente va el grado 2, grado 3, grado 4 y finalmente el grado 5. En el grado 5 es obviamente donde tenemos mayor deterioro del funcionamiento renal, cuando el paciente tiene menos de 15 mililitros por minuto, que ya estamos pensando a corto plazo en hacer una terapia de sustitución renal. Aquí cabe que hagamos un paréntesis. Nosotros podemos iniciar terapia de reemplazo renal en el estadio 5, obviamente, pero aquí cabe, como lo que decía, hacer o remarcar algo muy importante. Pacientes que tienen opción a trasplante renal, podemos iniciar el protocolo de trasplante renal no en la etapa 5, sino en una etapa un poco antes. Desde la etapa 4 o el grado 4 podemos iniciar el protocolo de trasplante, porque obviamente un protocolo de trasplante no se hace de un día para otro, y entonces vamos a requerir cierto tiempo, y en ese tiempo, pues bueno, el paciente puede llegar a etapa 5. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, y de la clasificación KDIGO, además, ya ustedes ya lo saben que la clasificamos en albuminuria, que va del grado 1 al grado 3, y que bueno, eso nos da un pronóstico en cuanto a funcionamiento renal y riesgo cardiovascular. Los objetivos rápidamente de esta plática van a ser estos: identificar la mejor forma de estimar el filtrado glomerular en los pacientes mayores a 18 años en enfermedad renal crónica. Eso ya lo hicieron y básicamente ya lo saben que actualmente lo hacemos por fórmulas, por ecuaciones, y la que estamos utilizando es la CKD-EPI. Segundo, resaltar los beneficios del inicio temprano comparado con el inicio tardío de la terapia de reemplazo renal. Hay que tomar en cuenta que un paciente que atrasamos mucho el inicio de la terapia de reemplazo renal va a tener múltiples complicaciones, morbimortalidad mayor que si hacemos obviamente un inicio oportuno, no tan temprano, pero sí oportuno. Vamos a describir las ventajas y desventajas tanto de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y finalmente vamos a describir los beneficios y riesgos del manejo conservador ante la imposibilidad de ofrecer terapia de reemplazo renal. La que sigue. Entonces, vamos a empezar con la primera. La primera es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal como una opción dialítica nos va a dar varias premisas. La primera, la importancia del funcionamiento renal residual. Esto es oro molido. El paciente que tiene función renal residual obviamente va a estar en mejores condiciones, tanto homeostáticas como para la sobrevida del paciente, que alguien que no tiene función renal residual. Y comparada a la diálisis peritoneal con la entrada en la hemodiálisis, debemos de recalcar que la diálisis peritoneal nos va a permitir mantener un índice de filtrado glomerular, o sea, nos va a permitir tener función renal residual, cosa que en hemodiálisis se pierde muy rápidamente. Debemos de también tomar en cuenta las indicaciones preferentes para esta terapia, que vamos a ver en un momento más. La elección debe de ser informada y razonada.
y debemos de verificar cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal comparadas contra la hemodiálisis. Y algo muy importante que anteriormente se decía es que la diálisis peritoneal puede mandar al paciente a terapia dialítica y no sé cómo está hasta que venga a la consulta, lo cual no es cierto. Actualmente contamos con sistemas de valoración a distancia de telemedicina, un sistema que ha sido actualmente es la innovación por la empresa Baxter, bueno, ya cambió de nombre ahora, pero que nos va a permitir poder monitorizar al paciente a distancia y hacer los cambios de prescripción a distancia, lo cual pues nos ayuda, nos facilita mucho el apego, la adherencia al tratamiento. La que sí. Ahora bien, las indicaciones y ejemplos más habituales. La preferencia del paciente. Generalmente los pacientes en diálisis peritoneal hay que hablarles y decirles que obviamente no van a tener que estar viniendo al hospital 3 veces por semana donde están las unidades de hemodiálisis, sino que lo van a poder hacer libremente de su casa, lo cual obviamente estos pacientes los pueden mantener laboralmente activos. A los ancianos con un buen soporte familiar también, a los niños que tienen que estudiar, a los estudiantes adolescentes o jóvenes. Y obviamente a los pacientes con dificultades para desplazarse es lo mejor para que el paciente esté bien. Diálisis peritoneal. Hay un ejemplo muy importante, por ejemplo, en Canadá, a los pacientes les gusta más la peritoneal y es por las distancias. Entonces, aquí hay que tomarlo en cuenta. En Oaxaca también es algo muy importante. Hay lugares que no están tan lejos, hablando de kilometraje, pero la orografía del estado no nos permite llegar muy rápidamente a los centros de diálisis, de tal forma que eso es un ejemplo que nos hace la balanza hacia la diálisis peritoneal. Segundo, inestabilidad hemodinámica o riesgo de una arritmia cardíaca. Es muchísimo mejor manejar al paciente de diálisis peritoneal cuando sabemos que tiene hipertrofia ventricular grave, cardiopatía asociada a disfunción sistólica, enfermedad coronaria o cardiopatías dilatadas. Todos ustedes que en algún momento han estado en los servicios de hemodiálisis se darán cuenta que una de las complicaciones más graves que vamos a tener son las inestabilidades hemodinámicas. Entonces, si ya sabemos que un paciente tiene cualquiera de estas afectaciones a nivel cardíaco, es muy probable que se nos compliquen en las sesiones de hemodiálisis, de tal forma que pues eso obviamente nos inclina la balanza hacia diálisis peritoneal. Otra cosa, dificultad del acceso vascular. Hay pacientes que tienen hipercoagulabilidad. Entonces, ustedes saben, les hacemos una fístula y tromboso, otra fístula y tromboso, el catéter y tromboso, y se van quedando sin acceso vascular. Los pacientes con hipercoagulabilidad es muchísimo mejor manejarlos en diálisis peritoneal. Los niños, a los niños es muy difícil en hemodiálisis. Una, porque están chiquitos, porque no tienen esa madurez para entender qué es su tratamiento, están inquietos en las unidades de hemodiálisis. Segundo, sus vasos son muy pequeños y hacerles una fístula arteriovenosa adecuada cuesta trabajo, de tal forma que son pequeños que es difícil tenerlos con un acceso vascular adecuado. En los ancianos, o sea, en el extremo de la vida pasa lo mismo. En los ancianos ya sus accesos vasculares no son adecuados y también manejarlos en hemodiálisis son difícil. Aquellos pacientes que no son muy adecuados o que no debemos de estar pensando en mucha anticoagulación, porque esto puede complicar las patologías de base, son por ejemplo los diabéticos. Se ha visto que al paciente que le aplicamos heparina cada rato en las hemodiálisis, se tiene que hacer, de modo que no, pues puede tener un desarrollo más rápido de su retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Aquellos que tienen enfermedad atrombótica, lo que ya mencionaba, la retinopatía diabética proliferativa, y aquellos que ya tienen antecedentes de sangrados recurrentes. Se ha visto que, pues, obviamente, al estar utilizando la anticoagulación, pues, los vamos a tener con sangrados, de tal forma que no es tan conveniente la hemodiálisis. ¿Sí? Y aquí tenemos ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal contra la hemodiálisis. Entonces, hay contraindicaciones. A veces sí queremos que el paciente esté en peritoneal, pero tiene contraindicaciones. Muchas veces el propio paciente realmente quiere estar en peritoneal, pero no se puede. Aquellos que tienen adherencias peritoneales e secundarias a múltiples cirugías, pues ¿de dónde vamos a poder colocar un catéter de forma adecuada? Malformaciones anatómicas no corregidas. No corregidas es el ejemplo de, por ejemplo, de una hernia
Cuando corriges al paciente de la hernia, tienes un equipo quirúrgico, tu cirujano te entiende lo que tienes que hacer, sabe que corrige la hernia, coloca el catéter y tú vas a saber manejar a ese paciente, obviamente con volúmenes bajos, o un día seco, por ejemplo, y en la máquina en la noche, y así vas a evitar que vuelva repita esas hernias. Trastornos psiquiátricos graves, esto es una contraindicación no tanto para diálisis, sino también para hemodiálisis, incluso para trasplante. Los pacientes psiquiátricos que no tienen un buen control, que están descontrolados y eso, no podemos darles ninguna terapia de reemplazo renal. No se van a estar con cierta tranquilidad en hemodiálisis, van a dejar de tomar sus medicamentos inmunosupresores en trasplante renal y entonces tampoco, no nada más es para diálisis peritoneal, también para las demás es una contraindicación. La falta de colaboración del paciente en diálisis peritoneal y la incapacidad física para el autocuidado siempre y cuando no tenga una red de apoyo. Hay personas jóvenes que ellos solos se dializan, están muy bien. Hay personas seniles que ya no lo pueden hacer, pero tienen una red de apoyo, hijos, nietos, etc. Las contraindicaciones relativas son enfermedad pulmonar severa, porque se ha dicho que restringe lo que es el llenado en cuanto a los pulmones, pero bueno, nosotros al saber manejar la diálisis peritoneal sabemos que podemos darles volúmenes bajos y que podemos mejorar eso, por eso es relativa. Enfermedad inflamatoria intestinal, como el tener divertículos, no es una contraindicación absoluta, solamente que el paciente tenga actividad o tenga sangrado. Es decir, que si ustedes tienen a alguien con una enfermedad que tiene estos divertículos, no por eso quiere decir que a fuerza debe de estar en hemodiálisis, solamente que esté activo o tenga sangrado. La obesidad mórbida es relativa. Si tienes un cirujano que sepa colocar catéteres de forma adecuada, incluso un catéter que puede ser retroesternal, puedes dar diálisis peritoneal. Grandes superficies corporales. También es relativo, porque nosotros manejando con máquina podemos manejar grandes volúmenes nocturnos y en el día, obviamente, no tanto para que no se durmien. Entonces, por eso es relativo. Las hernias y las ostomías también son relativas. Un paciente que tiene una ostomía, por ejemplo, una cistostomía, no es una contraindicación absoluta, es algo relativo. Fístulas digestivas también lo mismo, es algo que es relativo. En cuanto a la higiene, escasa en el domicilio, si así fuera, no daríamos diálisis peritoneal en ninguna de seguridad social. O sea, la verdad, nuestros pacientes no son de un nivel socioeconómico alto, ni viven en lugares excelentes. Entonces, lo que se trata de hacer es un microambiente. Haciendo un buen adiestramiento en diálisis peritoneal, puedes hacer un buen microambiente para que tu paciente no se infecte. Decirle que nada más no entren los animales, las mascotas, el lugar donde se haga, eso lo hacen ustedes perfectamente bien en sus cursos de capacitación. Entonces, esto se puede hacer. La lumbalgia crónica, pues cargar 2 litros de agua, pues si duele, todas aquellas que han sido mujeres y se han embarazado y están cargando, si duele la espalda, pero pues tienes a la diálisis peritoneal automatizada nocturna, donde lo puedes acostar y el paciente no va a estar cargando el agua. Entonces, es obviamente de tipo relativo, así como tener una prótesis de la aorta abdominal, si sabes manejar los volúmenes en diálisis, no es una contraindicación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la DG sobre la hemodiálisis? Lo vamos a recalcar, aunque ya lo hemos mencionado: mejor preservación de la función renal residual, mejor control del metabolismo calcio-fósforo, mejor control de la anemia. Los pacientes en diálisis peritoneal tienen menor incidencia de anemia, eso hay múltiples estudios que lo corroboran, y utilizan menos dosis de agente estimulante de eritropoiesis. Menos costos sanitarios, que es un decir, ahí sí le pondría yo como que cuando damos diálisis peritoneal de calidad y vamos a dar diálisis ampliada y que le vamos a dar hipodextrina y que lo vamos a tener con el software de vigilancia, ahí sí no puedo decir que sea más barata que la hemodiálisis. Básicamente estarían a la par. Pero bueno, si damos otro tipo de diálisis, quizás sea un poco menos caro, menor dependencia del hospital, obviamente que sí. Yo regaño a mis pacientes cuando llegan al hospital. El paciente bueno es aquel que solo lo veo en la consulta, el que no llega más que a su consulta y está bien. Aquel que lo veo cada rato que está llegando con la enfermera de diálisis porque es un paciente que no tiene adherencia, está mal. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Preservación del sistema vascular, obviamente.
se preserva el peritoneal y menor riesgo de contagio infeccioso. Cuando hablamos de infecciones tenemos que mencionar el virus de la hepatitis C, pero obviamente cualquier infección es menor. Y esto lo vimos en la época COVID. Sus pacientes de diálisis peritoneal no salieron de su casa, se dializaron y no se infectaron. Más que, bueno, si no nos hicieron caso ya andaban en las fiestas. Pero aquel que estaba en su casa en diálisis no se tenía por qué infectar. Al contrario, los que tenían que venir en hemodiálisis. Tenían hemodiálisis y subían al transporte público y estaban aquí con nosotros, que también podíamos infectarlos como sus demás compañeros que los podían infectar. Entonces, la preservación, hay evidencia múltiple sobre la preservación del funcionamiento renal residual. Entonces, esto es básico, por eso le gana a la hemodiálisis. ¿Por qué es tan importante la función renal residual? Pues porque se ha visto que la función renal residual es indicador de mortalidad. Si tú tienes nula función renal residual, te vas a morir más fácil o más pronto que si tuvieras función renal residual, porque aunque sea poquito, pero esos riñones siguen teniendo producción de eritropoyetina, homeostasis de calcio, homeostasis de fósforo, de vitamina D, control de volumen, aclaramiento de proteínas, etcétera, comparado con el que no orina. Entonces, por eso les digo que es oro molido de funcionamiento renal residual y por eso la diálisis peritoneal le gana a la hemodiálisis en ese aspecto. Aquí hay un software, es el software Shared Source, que fue el software que inventó Baxter cuando se llamaba Baxter, ahora ya no me acuerdo cómo se llama, ya se cambiaron de nombre, pero eso que nos decían, ¿por qué a los hemodiálisis los tengo súper controlados? Porque los veo en la página y los estoy controlando inmediatamente y los veo 3 veces a la semana. Pues a estos también, porque en el software los tenemos nosotros conectados y nos permite visualizar a los pacientes desde casa. Obviamente todos son diálisis automatizada, deben de tener su máquina. Entonces, la revisión de la información la podemos analizar en forma inmediata. Entonces, a la mañana siguiente de que se conectaron, llega la enfermera de diálisis, prende su computadora y ve a los pacientes que se conectaron. Y desde ahí podemos nosotros ver la base registrada de los datos del tratamiento. Incluso nos aparece por banderitas de colores, como si fuera un semáforo rojo, verde, amarillo. Entonces, nos aparece alguien con amarillo que le dio bypass. ¿Y por qué le dio bypass? ¿No? Por ejemplo. Entonces, eso nos aparece una banderita roja, tuvo un ultrafiltrado muy bajo. Entonces, nosotros podemos, desde la máquina, desde nuestro consultorio, hacer la prescripción o cambiarle de prescripción al paciente. Y entonces, vean ustedes en la parte superior, ven ustedes allá, que está en color rojo, amarillo o verde, y nos va poniendo, por ejemplo, drenaje inicial, ultrafiltrado. Lo que normalmente vemos en nuestra carpeta de apego nos aparece ahí. Y entonces podemos darnos cuenta si el paciente tardó mucho en un drenaje o tuvo una ultrafiltración baja en el número 2, pero en la 3 se recuperó, etcétera. Y podemos nosotros ajustar. Y entonces esto nos va a ayudar a ajustar. No necesitamos que nos llegue la máquina como normalmente le decimos, tráigame la máquina y ya le reajusto. No, podemos hacer los ajustes desde distancia. Esa es la gran maravilla del sistema. Y decirle al paciente, informarle que hicimos un ajuste y verificar al otro día si el ajuste fue adecuado o volver a hacer otro ajuste. Entonces, esto nos va a disminuir el número de hospitalizaciones, tener un mayor número de dosis y una adecuación mejor a nuestros pacientes. Entonces, es de fácil implantación, no hay que instalar ningún software, esto es en una plataforma que esté en la nube, entonces no se requieren servidores diferentes, simplemente obtener que el paciente tenga una de las máquinas de Baxter, que son las nuevas máquinas de la Clarion, y con eso pues, se puede hacer. Y pues obviamente el hospital que tenga las facultades tiene que pagar esto, ¿sí? Por eso les decía yo que aumente el costo, pero el paciente va a estar muchísimo mejor. Claro. Ahora ya nada más es así como de cómo se va conectando el paciente, está conectado allá, nos llegan a nosotros vía la plataforma todo lo que tiene, cómo se controló y nosotros desde el hospital podemos hacer las modificaciones. Entonces es bastante adecuado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es una técnica de depuración que es extracorpórea. En la peritoneal, acuérdense que lo que se utiliza es la membrana peritoneal y no hablé de cómo se realiza y la fisiología porque no acabamos.
Pero en la hemodiálisis esto es extracorpóreo. ¿Dónde está esa membrana? Pues ustedes lo saben muy bien. La membrana que usamos son los filtros. Y son membranas artificiales. Entonces por eso se llama depuración extracorpórea. Y entonces aquí se va a depurar la sangre del paciente. Entonces nos va a suplir algunas funciones. Igual la capa del peritoneo nos va a suplir algunas funciones que van a ser excretar agua, solutos, regular el equilibrio ácido, el equilibrio electrolítico. Obviamente las funciones metabólicas, las endocrinas, no las va a suplir. A eso vamos a nosotros a tener que valorar cómo está el metabolismo, calcio y fósforo, si le falta eritropoyetina, si la PTH está alta, si el hierro, etc. Consiste en dos compartimientos que ustedes lo saben perfectamente bien, que uno es la carne y el otro es el líquido de la diálisis, y la membrana semipermeable, que obviamente va a ser lo que es el filtro. Y hay diferentes tipos de filtro que se clasifican dependiendo del tamaño. Es una clasificación por tamaño y otra es por biocompatibilidad, y también sí podemos nosotros dar alto flujo, bajo flujo, etc. Y aquí tenemos los principios básicos de la hemodiálisis, que vienen siendo la difusión y la conversión. La difusión obviamente es el mecanismo de transporte de solutos y este nos va a permitir depurar al paciente, limpiarlo de las toxinas, lo que dice el paciente. A limpiarme, a depurarme, no vengo ultravitrala, por ejemplo. Y la convección, que es la que nos ocupa en cuanto a los mecanismos de transporte del agua para sacarle el líquido al paciente. Para realizar una hemodiálisis, sabemos nosotros que requerimos un acceso vascular. Lamentablemente, este es el talón de Aquiles de la hemodiálisis. Todos ustedes que han estado en hemodiálisis saben que sin un buen acceso vascular, así tengamos el mejor filtro, la mejor enfermera, la mejor máquina, no vamos a poder realizarle la hemodiálisis al paciente o la diálisis sobre que vamos a hablar. Entonces, tenemos varios tipos de acceso vascular que vienen siendo accesos vasculares temporales y definitivos. Los temporales, pues, son los catéteres. También hay catéteres que se denominan definitivos, aunque cuando hablamos de definitivos estamos hablando que duran más. Es un acceso vascular tunelizado de larga duración, que puede durar entre 3 a 5 años. No es para toda la vida. Incluso las fístulas tampoco son para toda la vida. Pero bueno, debemos de discernir esto. Debemos de evitar colocar accesos vasculares temporales. ¿Por qué? Porque se acaban los accesos del paciente. O sea, si ustedes ya tienen a un paciente que tiene adherencias intraabdominales, que ya les está haciendo ultrafiltrados bajos, o sea, ya nos está cantando que se va a ir en hemodiálisis, hay que mandarlo a hacer un acceso definitivo, es decir, una fístula para que no pase por un catéter. Los catéteres obviamente van a provocar estenosis al paciente y finalmente vamos a perder la capacidad en ese paciente del acceso vascular. Entonces, esto ya lo saben, el mejor acceso vascular es a través de la vena yugular derecha, que es la que menos estenosa, y ya después nos vamos a la yugular izquierda y finalmente podemos utilizar las femorales o las subclavias. Y en un acceso vascular que podemos nosotros solicitar ya definitivo, puede ser una fístula arteriovenosa, que puede ser autóloga del propio paciente con sus propias venas y arterias, o que puede ser protésica, donde ya sus vasos están muy dañados, pero le ponen una prótesis, una vena artificial en angiólogo, y así podemos tener un acceso vascular. Estos son diferentes tipos de máquinas y obviamente cada una hace cosas diferentes. La del extremo izquierdo, ustedes, es una máquina que ya conocen perfectamente bien, que es una hemodiálisis intermitente convencional, que es la que todos manejamos. La del medio es una máquina de hemodiafiltración continua que utilizamos para pacientes inestables. Y la última es una de depuración hepática que utilizamos frecuentemente para pacientes con falla hepática aguda. Los tres son muy parecidas y a la vez también muy diferentes en cada una de las indicaciones. Vamos a mencionar rápidamente cuáles son las definiciones de cada una de las variantes que tenemos en hemodiálisis para que lo entendamos. Quiero aquí hacer un paréntesis. Cuando hablo de estas, lo voy a hablar así como que la pura definición, porque hay cursos enteros donde se hablan horas y horas de una sola. Entonces, esto solamente es como para que nos entendamos de qué estamos hablando. Hemofiltración. La depuración del soluto se va a realizar principalmente por
el principio de convección. Y entonces la eliminación se hace por hemofiltración, por un cribado. Entonces, aquí nosotros debemos de tener en cuenta que va a depender el coeficiente de cribado que queramos para realizar la hemofiltración. Sí. Y entonces aquí tenemos una máquina en la cual podemos conseguir una hemofiltración. Entonces se puede poner una tasa alta de ultrafiltración si es necesario, con un flujo de sangre muy alto, siempre y cuando tengas un acceso vascular adecuado. O sea, luego queremos dar diálisis de alto flujo a catéteres que son de bajo calibre, o sea, un Mahur Cardiac 5 Fresh, ¿no? O sea, a lo mejor si te lo da recién puesto te da hasta 400, pero no tiene caso, lo único que estás haciendo es recircular al paciente. Entonces hay que tener en cuenta que tengas un buen acceso vascular y puedes dar flujos muy altos. Y aquí el requisito es el volumen de reposición. Si se dan cuenta, la máquina tiene reposición, hay unas bolsas de líquido de reposición. Entonces, estamos nosotros sacando grandes volúmenes, pero también tenemos que reponer al paciente. Eso es la hemofiltración. En fístula, pero en fístula sí se pueden dar ese tipo de... Sí, claro, pero no todas las fístulas lo dan tampoco. O sea, hay fístulas, ustedes también lo ven, hay fístulas muy buenas que te dan 400. Y hay fístulas que te están dando 300 y ya empieza a parar la máquina, empieza a vibrar. Quiere decir que ya no te está dando. O empieza a parar y ya no da, o sea, no es una buena fístula. Hay criterios para clasificar una fístula adecuada. Generalmente son criterios de tipo de flujo que los logras ver por ultrasonido. La hemodiafiltración. Aquí combinan los dos principios, difusión y convección. Aquí los flujos obviamente son menores, la ultrafiltración por sesión no debe ser tan alta, más allá de 12 litros no. Se consigue un aclaramiento de pequeñas moléculas que es muy superior. La hemofiltración nos debe de quedar clara que es muy superior a la hemodiálisis convencional que utilizamos. Es muy superior, sí, pero también debemos de tomar en cuenta que si debemos nos permite extraer grandes volúmenes de agua, pero también necesitamos nosotros dializadores adecuados de alto flujo y, de ser necesario, también unidades de depuración del agua que son de agua ultra pura. Entonces, sí lo podemos tener. De hecho, ya las nuevas unidades de hemodiálisis en todo el país están brincando a la hemodiafiltración porque la verdad son mejores en cuanto a depuración y ultrafiltración del paciente. ¿Qué tiene de malo? Que también tenemos que reponer líquido al paciente, ¿eh? Entonces, debemos de tener unidades en las cuales tengamos un sistema de agua ultra pura. Gracias. Y aquí tenemos nosotros una máquina de hemodiafiltración, donde pues obviamente vamos a tener que se va a sumar en lo que le estás quitando al paciente del ultrafiltrado, también lo tienes que reponer y lo puedes reponer predilución o posdilución. Eso ya depende de cada uno de nosotros para poder hacer una diálisis más eficiente en el paciente. La hemodiafiltración, lo que les decía, podemos dar posdilución, el líquido se va a reponer, pues obviamente posterior a que haya salido el dializador, y la predilución antes de que haya pasado por el dializador. ¿Qué se utiliza más? Generalmente utilizamos un poco más la predilución, aunque también por posdilución lo podemos utilizar, o incluso hacer una combinación de ambas. Y aquí tenemos en esta gráfica cuáles son los objetivos de cada uno de ellos. Entonces, como les digo, la plática se la voy a dejar a nuestro Avendaño y ya ustedes pueden ver aquí cuáles son las indicaciones de cada una de ellas, cuál es el objetivo de cada una de ellas, cuál es el volumen que se puede dar, el principio físico-químico, el líquido de reinfusión y de reposición. Entonces, nosotros así, una guía rápida de por qué utilizarlo. Por ejemplo, la hemodiafiltración o la hemofiltración la utilizamos en pacientes con insuficiencia o lesión renal aguda, entonces que es más lento en algunos de ellos, en la hemodiafiltración continua, donde damos terapias por 24 o 48 horas. Entonces, vean ustedes, hacemos un volumen de ultrafiltración de 100 a 200 mililitros por minuto, muy lento, ahí nuestros problemas son de coagulación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es por difusión. En otros utilizamos convección y ultrafiltración, que son con las máquinas que todo el mundo dice, ay, es una Prisma.
El prisma es solamente el modelo. Hay muchísimos modelos al respecto. Las indicaciones aquí están. Las indicaciones de una terapia de reemplazo renal continuo. Las terapias de reemplazo renal continuo son para lesión renal aguda, no son para crónicos. O pueden ser para un crónico que se encuentre muy inestable. A lo que me refiero que solamente demos una terapia, pero después el paciente, si sobrevive a ello, no lo vas a tener con hemodiálisis lenta el resto de su vida. Son para pacientes con lesión renal aguda, muy inestables, hemodinámicamente hablando. Aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un síndrome cardiorenal o hepatorenal, son los pacientes que se deben de manejar con ello. Aquellos que tienen una retención hídrica importante y que los requerimos ultrafiltrar y que no nos van a responder bien a una terapia de hemodiálisis intermitente, son candidatos a estas terapias. ¿Cuáles son las complicaciones? Hipotensión arterial, coagulaciones del circuito, de lo más que he visto, porque pues, obviamente el volumen en cuanto al recorrido es lento y entonces obviamente su flujo al ser lento tiene mayor riesgo de coagulación, infecciones en el sitio de inserción, sepsis, deshidratación y desequilibrios electrolíticos. Y vamos a ir finalmente a la última terapia de reemplazo renal, que viene siendo sustituir a un órgano. La mejor terapia de reemplazo renal en el mundo es esta. Sustituir al órgano enfermo por otro órgano que está sano. Entonces, la única forma de salir, como decía uno de mis maestros, de la antesala de la muerte, que es estar en diálisis o en hemodiálisis, es esta, es el trasplante, no hay otra. Entonces, aquí lo que necesitamos es sustituir al órgano que se enfermó, que ya no funciona, por un órgano que funcione, que nos dé todas las funciones que perdimos, que nos da este nuevo órgano. Actualmente, el trasplante renal es un éxito en la actualidad. Lo que más se trasplanta en el mundo es riñón, exceptuando lo de las córneas, el órgano que más se trasplanta es el riñón. Es un procedimiento rutinario actualmente y se realiza prácticamente en todo el mundo. Hay líderes en cuanto a trasplante renal. Hay dos grandes vertientes de trasplante renal, que es el trasplante renal de donante vivo y el trasplante renal de donante fallecido. Estas son las dos vertientes que hay actualmente. Ya en cuanto a trasplante renal de donante vivo, pues ahí sí ya tenemos varias expectativas, que si es de donante vivo emocionalmente relacionado o familiar, o si no es familiar y lo estamos haciendo por la técnica de dominó, ahí hay varias. Y en cuanto a lo que viene siendo el trasplante de un donante fallecido, pues obviamente es de un paciente que haya, bueno, de una persona que haya querido ser donador en vida. Vean ustedes las listas de espera que tenemos. Estas son de este trimestre, están en el Senatra. Cualquiera de nosotros puede acceder a la página del Senatra. Estas son las del último trimestre del Senatra. Vean, trimestre del 2025, que es el último trimestre, y veamos cuántos se encuentran en este momento en lista de espera del sistema. 16.492 pacientes están en lista de espera en México, esperando un riñón. De estos tenemos nosotros receptores en espera. ¿Cuáles son las entidades, hablando de seguridad social o de entidades hospitalarias que están en lista de espera más de sus pacientes? Pues primero que nada es el Seguro Social. Vean ustedes, nuestra institución es el que más tiene en lista de espera, porque pues somos los que más dan obviamente terapias de reemplazo y más atención a la salud en México. Entonces ahí está la respuesta. Y ya luego van disminuyendo el privado, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, Pemex, etc. Vamos a ver el trasplante de riñón en México en el histórico. Veamos nosotros cómo vamos en el histórico. Esta gran caída fue, obviamente, la pandemia del COVID. Durante ese tiempo, pues lamentablemente, se disminuyeron casi a cero los números de trasplante y con ello obviamente muchas personas fallecieron y vemos que bueno, ya después de eso volvimos a incrementar. Actualmente en este año se han hecho 662 trasplantes
¿Y qué tenemos nosotros de malo aquí en México y en muchos países, no nada más en México? La mayor parte de los pacientes que más se trasplantan son los trasplantes de donante vivo. Estamos dejando muchísimos monorreos en el camino, familiares generalmente. En México no logramos despegar pues, el hecho de que las personas no quieran donar. De hecho, si nosotros ahorita les pregunto a ustedes quién tiene una tarjeta de donante, me van a decir que ninguno. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, no donamos. Y ahí está, la mayor parte se hace del donante vivo, de familiares. Entonces, el donante fallecido, pues es poquitito, vean ustedes. Vemos en azul los que son donante vivo y en rojo los que son donantes fallecidos. Vamos a ver por entidad federativa cuáles son los lugares donde más se trasplanta. Pues obviamente Ciudad de México, segundo Jalisco, y tercero tenemos a Guanajuato, luego tenemos a Coahuila, claro, Torreón, Coahuila es uno de los lugares, el Centro Médico de Torreón, es uno de los lugares que más trasplanta, ¿eh? Y ya luego vamos bajando, y vayan ustedes en los dos últimos, aquí no es como en la misa, que los primeros eran los últimos y los últimos los primeros, no. Oaxaca y Tabasco son los últimos. En todo el año de 2025, Oaxaca trasplantó 2 riñones y Tabasco. Y aquí tenemos nosotros cuáles son los que más trasplantan en cuanto a instituciones de salud. El Seguro Social lleva la batuta, obviamente, es el que más trasplanta. Y vamos a ver cuáles son los 5 hospitales que más trasplantan. Como les decía, uno de los hospitales que más trasplanta es el Centro Médico de Occidente, que es el de Jalisco, del Seguro Social. En este trimestre ha trasplantado 69 riñones. Después nos sigue la UMAE de especialidades 71, que es el de Torreón, Coahuila, que les decía, trasplanta mucho, 35 riñones. Luego nos vamos al Centro Médico Nacional de la Raza, México, 31 riñones. Tenemos aquí a 2. Uno que es el que le llaman el Hospital General y la Torre de Especialidades, pero los dos son la Raza. Entonces, uno 31 y el otro que es la Torre de Especialidades 27. Entonces, pues entre los dos, que viene siendo un solo centro médico, se lleva la batuta. Y finalmente, el del Bajío, que es el de Guanajuato, con 26 riñones. Entonces, vamos a verificar rápidamente. ¿Hay contraindicaciones para trasplantarse? Bueno, la indicación principal es el paciente con enfermedad renal crónica. Ahora bien, obviamente, ¿qué contraindicaciones hay? Hay contraindicaciones absolutas. Si un paciente tiene cáncer reciente, activo, metastásico, no lo puedes trasplantar. Entonces, no es que los estemos discriminando, es que no lo debes de trasplantar. Tienes que esperar a que ese paciente supere el cáncer, supere lo de las metástasis, y si después de cierto tiempo, generalmente les dan 1 año libre de cáncer, puedes trasplantarlo, claro que sí, pero si está activo y está en quimioterapia, ¿cómo se te ocurre meterlo a trasplante? Obviamente no. ¿Una infección activa, aguda o crónica? No. ¿Qué tal si tu paciente tiene tuberculosis? ¿Para qué lo vas a trasplantar? Sabes que en el trasplante lo tienes que inmunosuprimir, le vas a bajar sus defensas para que obviamente no rechace el injerto. Entonces, si tienes a un paciente que tiene una infección activa, pues no lo puedes trasplantar. Después de que haya superado eso, obviamente la vas a poder someter al protocolo de trasplante. Hay las posibilidades de no sobrevivir a la cirugía. Un paciente que tiene, por ejemplo, falla cardíaca con una FEBI francamente disminuida, su FEBI es menos de 20, no va a sobrevivir a una cirugía, es una cirugía mayor, entonces tampoco. Expectativa de vida, por el motivo que sea, menor a 2 años, tampoco, porque esos 2 años los puede vivir muy bien en diálisis o en hemodiálisis. Y una enfermedad psiquiátrica grave, crónica y no controlable. Entonces, en el protocolo de trasplante no nada más entran los nefrólogos y los cirujanos de trasplante, entran varias especialidades y dentro de ellas una de las que pesa mucho es la del psiquiatra. Si el psiquiatra nos dice que tiene una enfermedad psiquiátrica grave, que no se va a recuperar, que el paciente no tiene adherencia al tratamiento, que no va a estar bien, ¿cómo vas a trasplantarlo si sabes que va a dejar de tomar su inmunosupresión?
y que al mes de trasplante va a rechazar. Entonces, obviamente se da una calificación de aceptación o no aceptación del paciente a trasplantarse. Hay contraindicaciones relativas y estas son, por ejemplo, un paciente mayor de 75 años de edad tiene derecho a trasplantarse, sí, sí tiene. En Europa están trasplantando personas añosas, sí. Obviamente ya son riñones que no son del todo muy bien. Actualmente se les llama riñones limítrofes. Por ejemplo, un riñón de una persona ya igual añosa, que ya tiene, digamos, 1.5 de creatinina, 2 de creatinina, decides dárselo a esa persona también añosa, por ejemplo. Entonces, no es una contraindicación absoluta, es algo relativo. Cáncer previo, como les había dicho, que no esté controlado, es algo relativo, después de que se controle, sí. Malformaciones graves del tracto urinario, una persona que, por ejemplo, lamentablemente haya perdido su vejiga y que tenga una vejiga ileal, no es una contraindicación absoluta, pero el equipo quirúrgico lo tiene que planificar muy bien para que se pueda hacer un trasplante. La drogadicción y el alcoholismo, obviamente, también no es una contraindicación absoluta. Si el paciente puede o lleva un tratamiento adecuado para dejar estas adicciones, puede ser sometido a trasplante. El incumplimiento terapéutico reiterado, ese paciente que nunca hizo caso en diálisis y en hemodiálisis, puede llegar a un trasplante, sí, pero obviamente va a tener que llevar un tratamiento psicológico antes de ello. El riesgo, obviamente, de tener una infección con hepatitis, con replicación viral, hay que dar tratamiento y después de ello, sí, comorbilidad severa extrarrenal, se tiene que someter al protocolo de trasplante, entre todos los que están en el comité. Coagulopatía severa, el comité lo debe de sesionar junto con el servicio de hematología y de cirugía de trasplante. Retraso mental severo, hay que tomar en cuenta eso. Se trasplantan actualmente pacientes con síndrome de Down, entonces no es una contraindicación absoluta, es relativa, y a eso el comité de trasplante es el que debe decidir si sí o si no. Y la infección por VIH ya no es una contraindicación si el VIH ya pasó a ser una enfermedad crónica, siempre y cuando esté controlado, su replicación viral esté baja o nula, se puede hacer el trasplante. Y bueno, pues debemos de tomar en cuenta que pues este sería el mejor regalo de vida, ¿no? Si nosotros ya no vamos a vivir y ya no vamos a estar utilizando nuestros órganos, bueno, pues podemos hacer el regalo de vida. No nada más los riñones, corazón, córneas, hígado, piel, hueso, todo. Pues ¿para qué vamos a estar ahí en una caja, ¿no? Ya no vamos a servir ahí. Y conclusiones. Bueno, la enfermedad renal crónica ha cobrado relevancia para todos los sistemas de salud. Actualmente, pues, debemos de tomar esto como sociedad en conjunto. Es un problema de salud pública, pues está ocasionando elevados costos directos e indirectos. Le cuesta. Si nosotros nos podemos leer varios artículos, uno de ellos, por ejemplo, del doctor Méndez Durán, que publica mucho al respecto de los costos de diálisis, esto en el Seguro Social, nos damos cuenta que es una de las enfermedades que le cuesta al Seguro Social muchísimo, ¿eh? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. O sea, no nada más es que el paciente, pues sí, hay morbilidad, hay mortalidad, eso es muy triste, pero también le cuesta al instituto y esos recursos se están desviando para algo que pudo haber sido prevenible. Entonces, eso tomarlo en cuenta. La calidad de vida. Otro de los puntos es que la calidad de vida y sobrevida en diálisis y en hemodiálisis peritoneal y en hemodiálisis es similar. No hay que satanizar a una o satanizar a la otra. Realmente estamos como en un continuo. Puede el paciente estar en diálisis peritoneal, un día puede estar en hemodiálisis, luego puede regresar a diálisis peritoneal, luego puede irse a hemodiálisis, luego puede trasplantarse, luego ya, ojalá no, pero en un momento rechaza el riñón y regresa a peritoneal. Entonces estamos en un continuo. Entonces, algo muy interesante se ha visto en los primeros años, la terapia de reemplazo renal mejor es la diálisis peritoneal en los 2 a 3 primeros años de enfermedad renal crónica. Posteriormente, bueno, ¿esto por qué es? Porque pues nos va a preservar la función renal residual. Y bueno, ya después podemos tener nosotros otras alternativas como la hemodiálisis y finalmente la mejor terapia de reemplazo renal es el trasplante renal. Y ya se acabó, creo. Me faltó la última ya, porque ok. Ahí está. Y bueno, la decisión de qué terapia de reemplazo renal vamos a utilizar en un paciente
debe de ser individualizada. Yo sé que dentro del seguro nos dicen, bueno, es que la normativa dice que te tienes que ir a diálisis peritoneal. Bueno, no es por normativa. Hay que explicarle al paciente que es una excelente terapia, que le va a ir muy bien, que va a preservar su función renal residual, que va a preservar sus accesos vasculares. O sea, que el instituto decidió que era la mejor opción como primera elección para enfermedad renal crónica, no lo hizo por plumazo, no lo hizo porque se le ocurrió a las autoridades. Hay evidencia científica del por qué es una muy buena opción en los pacientes, que lamentablemente va a llegar el momento en el que a lo mejor ya no va a poder estar en diálisis peritoneal y va a pasar a la hemodiálisis, sí. Entonces, pero hay que explicárselo al paciente. Muchas veces ellos dicen, no, es que ya me dijeron en forma privada que lo único que quieren es eso, porque es más barata. Ya vimos que no, incluso puede ser hasta más cara una terapia de reemplazo renal por diálisis, pero hay que explicárselo al paciente y hay que brindarle la mejor disponibilidad en cuanto a información a cada paciente. Entonces, pues la información es vida. Si los tenemos bien informados, bien adiestrados, nuestros pacientes no van a estar llegando al hospital, van a estar bien en la terapia que sea, diálisis peritoneal, hemodiálisis e incluso trasplante. Y bueno, ahí ya acabamos con las terapias. Las vimos así como de muy rapidito. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Tengo una pregunta, también ya en el grado contra el que se encuentren o de deterioro de los pacientes de estar en su sobrevida ya trasplantados. Perdón, la sobrevida. Ajá, o bueno, o los la años que pueda durar ya trasplantado. Es variable, pero obviamente un trasplante renal tampoco es para toda la vida. O sea, la gente piensa que, ya me lo pusieron y ya, no, ya le hice, ya no hago nada. Ajá, pero el cuidado. No, o sea, va a depender de varios factores. Se ha visto que los trasplantes renales de donante vivo, obviamente, compartimos nosotros con un hermano, con un papá, con una mamá, etcétera, compartimos compatibilidad genética y vamos a tener menos riesgo de rechazo. Otra cosa es que cuando nos vayan a trasplantar o se van a trasplantar a esta persona, están los dos quirófanos juntos, está uno, el quirófano 1 y el 2, y sacan el riñón y se lo llevan al otro. Entonces el riñón no va a sufrir. Es raro, no es tan frecuente, mejor dicho es la palabra, que tengamos retrasos en el funcionamiento renal en un donante vivo, cosa que sí existe en un donante fallecido donde viene el riñón desde Guadalajara a la Ciudad de México, pasan muchas horas y puede tener necrosis tubular en injerto. Además no son ni familiares, entonces también puede tener un rechazo, tienes que dar mayor dosis de inmunosupresión para mantener al paciente bien. Entonces, tiene mejor sobrevida el injerto de un vivo, sí, pero aún así no es para toda. O sea, no lo es. O sea, puede durar 15, 20 años, sí, pero también puede durar menos, y también puede tener un rechazo inmoral y perder el injerto en 2 a 3 años. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Qué es la mejor terapia? Definitivamente es la mejor que existe, tanto en costos, porque se gasta menos en inmunosupresión que en diálisis o en hemodiálisis. Gracias. Ya no les hablé de la fisiología y eso de la peritoneal, ¿cuándo acabo? Y de la hemodiálisis no acabo. No, lo más común. Ok. Bueno, pues le damos un agradecimiento por el aplauso. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. En cuanto nos den ya las constancias, ya Me la llega. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias. Y aquí. ¿Otros dos? Sí, pero creo que Karen va a venir. No, ya está. No quedaba bien, porque así era el libro. Y Adrián viene. Yo estoy escuchando la clase. Hola, buenas tardes a todos. Dale. Hola, buenas tardes desde Tuxtepec. Bueno,
Presento nuevamente al doctor Jesús Velasco Tobón, médico adscrito a la unidad, a la consulta externa del Hospital General de Zona número 1, quien nos va a dar hoy el tema de tratamiento sustitutivo, enfermedad renal, ¿no? Y es un honor nuevamente que nos acompañe con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Buenas. Bueno, entonces para esta plática, pues, el único conflicto es que yo soy nefrólogo, ¿sale? Entonces todo está basado en eso. Entonces me pidieron realizar este tema. Es un tema bastante amplio. Y entonces vamos a seguir este curso, este camino, para hablar de algunos temas en especial. Que insisto, son desde el punto de vista de lo que se me hace lo más práctico. ¿Sí? Entonces, como antecedentes en relación a esta patología que vamos a estar viendo, hay que tener en cuenta pues siempre la historia, ¿no? Y ahí yo les pongo algunos nombres. Obviamente el más famoso, Richard Wright, ¿sí? Un médico inglés, por allá de los 1800, la primera mitad de los 1800. Él trabajaba en el Bury Hospital de Londres, y que obviamente se le considera el padre de la nefrología, ¿sí? Porque a él le tocó la época donde ya podían describir lo que sucedía en las patologías. Y a él, una de las que mucho le interesó fue lo que sucedía en la patología renal. Entonces, sus descripciones están en relación a pacientes que se consideraba fallaba el riñón y fallecían, que es cuando ya tenían la autorización para hacer las autopsias. A diferencia de otros nombres, John Baptiste, que son todavía mucho más allá, estamos hablando de los 1500. Recuerden esa época donde se estaba transformando la humanidad, estaba el Renacimiento, entonces muchas cosas que van sucediendo. Ahí lo podemos poner como uno de los primeros que describe una orina con sal, ¿sí? Y así una larga lista de lo que va sucediendo. Otro es italiano, Cotugno, era un varón de Italia, que lo que tiene, o la aportación que se le conoce, está en relación a que él describe cómo se pueden aislar las proteínas en la orina. Y ya muchos otros, por ejemplo, estos últimos tres, son franceses que básicamente hablan ya de las complicaciones que describía Richard Wright, ese famoso medio urémico que vamos a estar viendo. Pero seguimos con esto y pues bueno, seguimos encontrando un gran problema, ¿no? El hecho de cómo se denomina esto. Y aquí en esta editorial del doctor Chertoff, del nefrólogo de Stanford, pues bueno, vean, nada más es una pequeña lista de los términos que se utilizan para definir esto. Estamos hablando por allá del año 2000. En ese sentido, entonces, el doctor describe todo esto. Ahora, esto no significa que nada más queda en inglés. En español, igual, no, ni siquiera se los voy a mencionar porque son términos medios abstractos, para no ponerles otra palabra, y que también se desarrollan. Ahí tenemos a los nefrólogos españoles, donde básicamente siguen utilizando la terminología más adecuada desde un punto de vista de respeto al idioma, ¿no? O, como diría el doctor Liaño, el riñón también habla español. En ese sentido, pues bueno, aquí pueden ver toda esta larga lista de cómo se denominaba. Pasaron muchas cosas, una de esas es este concepto que tenemos ya sobre la enfermedad renal. Esto ya descrito hace algunos años, por allá de las 90, donde sabemos que hay personas que pueden desarrollar enfermedad renal. Sabemos que hay personas que tienen factores de riesgo para enfermedad renal y conocemos la historia de la enfermedad, que sabemos que si esto no se modifica puede llevar a muerte o a complicaciones. En base a esto es que se decide, vean acá, estamos hablando de estos años, inicios del 2000, 2002, con esta asociación patrocinada por la National Kidney Foundation de los americanos, las famosas KDOQI, las guías KDOQI, como las van a conocer, donde ellos ya empiezan a hacer ciertas definiciones, tratan de estructurar sobre este modelo que es la enfermedad renal. Y de entrada, pues le ponen un nombre. Si lo traducimos y lo españolizamos, sería enfermedad renal crónica. Ellos, acuérdense que son americanos, es en la lengua inglesa, y básicamente lo que decían era chronic kidney disease, enfermedad del riñón crónica, ¿sí? Porque ellos intentaban darle más realce al kidney,
que en inglés es diferente al renal, que viene más de las lenguas romances, y el otro no. Pero bueno, son cuestiones idiomáticas. A partir de entonces es que entonces sí ya ustedes van a encontrar una literatura específica sobre lo que viene siendo la enfermedad renal. Desde el hecho de darle una definición, una clasificación con objetivos específicos, ¿sí? Pero esto sigue evolucionando. Entonces llegamos a otra parte de aguas con las guías que digo. Esto ya a partir del 2012, donde se hace ya básicamente una reunión sobre todas las guías que hay. Yo les mencioné las que iniciaron todo esto, fue las guías que Doki, pero ahí hay las guías de los ingleses, las guías de los españoles, las guías de los australianos, y ya con todos esos antecedentes se llega a una modificación con estas guías de este grupo, es un grupo colaborativo auspiciado por la Sociedad Internacional de Nefrología, donde ya definen una guía para la evaluación y manejo de la enfermedad renal crónica. Esto ha sido actualizado, la última actualización está en 2024. De lo que vamos a estar hablando básicamente es lo mismo. En la 2024 estos conceptos que yo les voy a mencionar prácticamente no se modificaron. Lo que se modifica es tratamiento, las recomendaciones en el tratamiento, porque eso sí ha evolucionado. De hecho, lo más probable es que se vayan a cambiar, porque en relación al tratamiento ha habido muchos cambios. Entonces, si tenemos el nombre que podemos dejar como enfermedad renal crónica, si lo castellanizamos, la enfermedad renal crónica. La definición, están dos definiciones para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. La primera se define como anormalidad en la estructura o la función del riñón. Acuérdense que esto es lo más importante, presente por más de 3 meses, y estas palabritas, que es lo que cambió con las que Loki, con implicaciones para la salud. Eso fue lo que es el gran cambio. Y la otra definición que les dan es una disminución de la tasa filtrado glomerular menor de 60 mililitros. Y entonces ya desde aquí ustedes ven que les dan marcadores para estudiar esa estructura y esa función. Ayer revisábamos la función, bueno, en estas de 2012 hay una más amplia gama de estudios que pueden pedir para valorar función y también la estructura. Para los primeros, ahorita lo veremos, cómo es que ellos hacen su definición, pero la otra, pues mucho más sencilla, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, pero recuerden, es más de 3 meses. Eso es lo que lo caracteriza, o eso es lo que representa lo de crónico. Si ustedes ven, ahí en ningún momento les dice que con una sola determinación o con una sola tasa de filtrado glomerular ustedes van a hacer el diagnóstico. La otra parte que recomienda esta guía es esto de, por sus siglas en inglés, sería CFA, el aspecto de causa, tasa de filtrado glomerular y albuminuria, que es algo que ella les pide que debe tener esta apertura. Luego, entonces, como un ejemplo de causa, imagínense el nombre correcto que deben ustedes utilizar, es enfermedad renal crónica secundaria, un ejemplo, a diabetes mellitus, con una tasa de filtrado glomerular X y una albuminuria tal. Ese es el nombre que ustedes deben de utilizar. Pero vean, eso se vuelve muy, muy complejo, ¿no? Por eso es que les mencionaba las K-Doki, donde simplemente les ponían el puro nombre. Pero en esta actualización, insisto, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la causa va a variar los tratamientos y también los pronósticos. Y la otra parte que les menciono en estas guías que digo es esta clasificación pronóstica, ¿sí? Que se nos da con este mapa de calor, que ya es muy famoso. Y este mapa de calor, obviamente, verde, pues es lo positivo, y todo lo rojo, y obviamente hacia el lado negativo. Otra manera de verlo es como lo están calculando, este mapa de calor, por una parte dijimos tasa de filtrado glomerular, y por el otro lado, albuminuria. Entonces, si ustedes se van para abajo, es peor. Y si ustedes se van hacia la derecha, es peor. El peor escenario son estos cuadros rojos, y que esto está en relación, como dice ahí, a pronóstico. Es una clasificación pronóstica que sigue manejando la que digo. Y esto en relación a que básicamente, uno, a que sabemos que estos pacientes, por ejemplo, que tienen mayor proteinuria, tienen
más progresión de enfermedad renal. Y dos, el aspecto de que si aquí pusiéramos lo que ponen los cardiólogos, que es riesgo cardiovascular, obviamente todos estos que están en rojo son los que tienen peor riesgo cardiovascular. En otras palabras, lo quieren ver ustedes como una tontería, ¿qué sería? Imagínense que ustedes, que no quieren enfermedad renal crónica, tienen una boleta para mortalidad. Pero estos pacientes, conforme se va incrementando, empiezan simplemente desde acá y empiezan con 10. ¿Quién tiene más posibilidades entonces de sacarse la lotería? ¿Sí? ¿A qué se traduce esto? A muerte prematura. Obviamente los que tienen más albuminuria tienen más muerte prematura. Van a vivir menos años de los que tienen estimados. Por eso es que se denomina pronóstico. Otra situación que se ve con esta clasificación está en relación a, bueno, qué tanto los van a estar monitorizando, qué tanto deben de estarse realizando los estudios, que si ya tienen el diagnóstico, pues eso se puede ir modificando. Otra aplicación de esta clasificación es, bueno, cuándo lo tienen que derivar, cuándo lo van a enviar al especialista, ya sea en segundo o tercer nivel. Dependiendo, igual, ya dijimos, si se va hacia abajo, o sea, tiene menos tasa de filtrado glomerular o tiene más albuminuria, obviamente ahí son los momentos en donde se tienen que derivar estos pacientes para modificar esta evolución. Y eso es algo que sí se puede realizar. Bueno, ahí no sé si lo vean, pero bueno, la idea es, ya dijimos, esa clasificación está dada en dos cosas. Tasa de filtrado glomerular. Si ustedes recuerdan, ya dijimos que era tasa de filtrado glomerular. Y dijimos sinónimo de función renal. En ese sentido, entonces, ¿qué tenemos como sinónimo? Dijimos una tasa de filtrado glomerular medida, ya sea con inulina, que sería lo ideal, o una tasa de filtrado glomerular medida con métodos gamagráficos, o una medición con una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Pero si ustedes ven, todas esas tienen peros y complicaciones. La idea de estas guías es, uno, que todos hablen el mismo idioma, y dos, que sea práctico. Luego, entonces, más fácil, que eso es lo que sí aceptan las guías, es lo único que aceptan actualmente, es una tasa de filtrado glomerular estimada. Y eso con fórmulas. Ni siquiera tienen que hacer otra situación. Lo ideal sería tener una creatinina medida por espectrometría de masas, que es como hicieron las fórmulas. ¿Qué fórmula estamos hablando? La de CKD-EPI del 2009. Esa es la que debe de usarse. ¿Por qué? Porque ya ven ahora con la corrección política, los americanos sacaron su nueva fórmula del 2021, que es el mismo grupo CKD-EPI, pero ahí ya se ponen, les digo por esto de la corrección política, quitan raza, que eso es lo que tenía la del 2009. Quitando ese efecto, pues bueno, podemos escuchar lo que nos dicen los europeos. Los europeos nos dicen que la nueva del 2021 no es útil para ellos, no la recomiendan. Para México, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos una validación, próxima a salir otra con la doctora Madero, la que tenemos es del doctor Niño, aquí de nutrición, donde ellos valoran o comparan contra métodos gamagráficos la tasa de filtrado glomerular medida por fórmula de control, MDRD y la CKD-EPI, y que obviamente para población mexicana, pues bueno, tienen cierta correlación. Recordando que lo deben de hacer con la fórmula del 2009 y sin utilizar raza. Todo eso ya viene ahí en su smartphone, lo pueden descargar y lo pueden realizar. Nada más la recomendación sería, así como los europeos, que utilicen las del 2009. Todo esto, recuerden, es para empezar el estudio del paciente. El otro es algo que igual se ha ido modificando, si nos vamos con los españoles, en su examen general de orina les reportan albuminuria, pero actualmente, como dijeron los españoles, ellos ya están tratando de que ya no lo hagan de esa manera. Tradicionalmente lo reportan por tira reactiva. Lo correcto sería una relación albúmina-creatinina. En base a eso les tienen las guías, y en eso va a ser la clasificación, A1, A2 y A3. La A1 es semejante a tener menos de 30 miligramos en 24 horas, que es lo que se considera aquí todavía normal. O si lo expresan en miligramos milimoles, menos de 3, o en miligramos gramos, menos de 30, que es como generalmente se los va a expresar el laboratorio. Para el país hay que solicitarlo, no es algo que haga el laboratorio frecuentemente.
En España, les digo, la Sociedad Española de Nefrología ya está pensando o está solicitando que ya en el examen general de orina se reporte rutinariamente el cociente albúmina-creatinina, que es el que se ha visto que tiene mejor relación con una albuminuria en 24 horas. Luego, entonces, lo que se tiene que pedir es eso, una relación albúmina-creatinina para poder hacer esa clasificación. Y en base a eso, ¿qué es lo otro aporte que nos da esto? El hecho de que sabemos que la albuminuria, ya decíamos, es un factor de riesgo cardiovascular, pero aquí nos sirve porque sabemos que es un factor de prevención de la enfermedad renal. Los pacientes que tienen más albuminuria, en la 3 o en la 2, tienen más riesgo de progresión, no solamente más riesgo cardiovascular. Recordemos que al final de cuentas, todos estos son guías, son maneras de hacer diagnósticos, pero ya dijimos, esto va evolucionando. La idea es que ustedes no van a ver números, van a ver pacientes, y ya vemos que esa tasa de filtrado glomerular, a lo largo del tiempo puede haber muchas situaciones que lo van a estar modificando. Y que eso es lo que tienen que poner el contexto de todo eso que dice la guía para que ustedes la puedan aplicar. Y obviamente lo ideal o lo práctico, porque les menciono las que digo, es eso, que se trata de que sea lo más práctico. Entonces, ¿qué necesitan para hacer su diagnóstico? Ya vieron, una tasa de filtrado glomerular estimada y una albuminuria con una relación albúmina-creatinina, que eso generalmente lo realiza cualquier laboratorio. Esa es la manera de empezar. No significa que no haya más estudios para hacer esa categorización, esa estadificación. Pero de inicio con eso, ustedes pueden empezar y recordar bien la definición. El aspecto que hay que recordar más, acuérdense, es con implicaciones para la salud, que podemos tener este abuelito, que aunque tenga una tasa de filtrado glomerular disminuida, pero él no tiene ninguna patología, obviamente eso no se aplica. O el hecho de que tiene que ser de más de 3 meses. Hacerlo una tasa de filtrado glomerular estimada en forma aislada, pues a lo mejor su paciente llegó a urgencias por una diarrea. No es como se hace el diagnóstico. De ahí la idea de entender bien estas guías. La siguiente parte, pues está en relación a este estudio. Ya próximamente, yo creo que ahorita en octubre y noviembre sale la actualización. Esto es todavía hasta 2018, 2017. Este es un estudio que hace a la OMS a nivel mundial, con alrededor de ahí más de 100 pacientes, más de 100 países, 190 y tantos países. ¿Y qué es lo que ellos valoran? Las causas de muerte. Y entonces, ¿qué tenemos? Una situación muy especial. Si ustedes buscan aquí, vean, enfermedad renal crónica está por acá, ni siquiera entraba en los primeros 10. Esto es para el 2040, lo que se espera, y si ustedes ven, quinto lugar, enfermedad renal crónica. Eso es lo que se espera para el 2040, aunque hay tendencias. El ejemplo es que, por ejemplo, para los españoles eso se considera que va a ser la primera o segunda causa de muerte en España para el 2040. ¿Qué tanto falta para el 2040? Para México, ahorita quitando el COVID, bueno, en México fue igual. Lo pueden revisar. Primera causa, o ya está dentro de las primeras 5 causas de muerte, la enfermedad renal crónica en el país, por el hecho de tener en cuenta COVID, ¿sí? Eso es lo que hay que recordar. Entonces, siguiendo con este estudio que tenemos, pues bueno, podemos ver estos números, la incidencia, vean cuántos pueden estar, la prevalencia muy elevada. Lo más importante, decíamos, porque es importante por la muerte prematura que tiene esto, por lo que ellos llaman los años de vida perdidos de salud, ¿sí? Que sea gente productiva, porque vamos a ver que es gente joven y que predomina principalmente, teóricamente debían de ser hombres, pero sabemos que no es así. El otro aspecto, factores de riesgo, ¿no? Uno muy importante, recuerden, la población está cambiando, la pirámide poblacional está cambiando, y el hecho de este problema que tenemos, aquí les ponen diabetes, pero el que tenemos en el país es una epidemia de obesidad. Actualizado esto, pues ya lo ven desde aquí en este mapita, cómo está el país, rojo, si lo quieren ver, este es un número mágico, más de 800 millones. Es un número mágico en nefrología, son todos los pacientes que tienen enfermedad renal, entendiendo que aquí abarca a todos, ya sea crónica, aguda,
todas las variedades, no solamente la crónica. Pero en términos generales, ¿qué nos dice? Vean hasta dónde está. ¿Sí? Como causa de muerte. La enfermedad renal crónica ya está dentro de las primeras 5. ¿Qué tenemos en ese sentido? Entonces, una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial. Si nos vamos en promedios, podemos decir que habrá lugares, por ejemplo, como los americanos, que ya tienen el 9% de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Si nos vamos para otros países, pues bueno, puede ser un poquito menos o el extremo. Incluso hay países que tienen ya un 18% con enfermedad renal crónica. ¿Sí? Pero en términos generales podemos decir que 1 de cada 10 en el mundo tiene un grado de falla renal. La otra parte que podemos ver es lo que decíamos en relación a hombres-mujeres. Tradicionalmente sabíamos que le daba más a los hombres, pero de acuerdo a los últimos registros sabemos que no está sucediendo eso. Quien más está teniendo enfermedad renal crónica, hablando de sobrevida, son las mujeres. Y con menos expectativas en muchos aspectos. El primero, tienen menos acceso a terapias de sustitución. Tienen menos acceso a trasplante. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es eso? El mundo, ¿no? Eso. Se pueden meter a esa página y ahí lo ven. Esto es por enfermedades. ¿Cómo se ve el mundo de acuerdo a las enfermedades? ¿Cómo ven en México? Entonces, se los presento así para que hagan la comparación. ¿Sí? Aquí está como debe de verse y en este se los ponen cómo está si lo hacen en base a una patología. Aquí estamos hablando de diabetes. Vean cómo se ve el país. Bien grandote, ¿verdad? Gordo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Por las causas. ¿Qué es lo que causa la enfermedad renal crónica? Ya vimos que es algo muy frecuente y que ahora, ¿qué es lo que más lo causa? La causa principal, al menos de los registros que tenemos, la causa número 1 es diabetes. Aquí nos dice la doctora Turtu, basándose en datos de la Federación Internacional de Diabetes, vean el número de diabéticos que hay para el 2017. ¿Sí? Lo que se estimaba. ¿Cuál es el problema? Imagínense este mismo número aquí al ladito. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes. ¿Pero qué sabemos de la diabetes? Que la mitad no sabe que tiene diabetes. Luego, entonces, aquí nos falta otro número igual. ¿Sí? Que ahorita no tiene el diagnóstico. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya sabemos, hablando de las dos principales diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, sabemos que 4 de cada 10 va a desarrollar enfermedad renal en algún momento de la evolución de su enfermedad. Pero lo más grave, si ustedes ven, hablando de mortalidad, antes de llegar a diálisis, que es lo que representa acá, ¿ya? ¿Dónde van a quedar estos pacientes? Dijimos, tienen un alto riesgo de muerte prematura. Antes de llegar a diálisis, van a fallecer. Las que llegan a diálisis, entonces imagínense qué tipo de pacientes son. Yo les digo, son sobrevivientes a todo esto que han pasado. Entonces, como primera causa, diabetes, pero ya dijimos, esto va acompañado de otras situaciones. Aquí algunos datos, igual hablando de la epidemiología, el aspecto de ver cuántos millones se consideraban con diabetes y el incremento. ¿Sí? El detalle es que esto es para América Latina, eso no sucede en Europa, ¿sí? O en los países de altos ingresos, eso es para los países de bajos ingresos. Y el otro, que es como la segunda causa de enfermedad renal, con muchos bemoles, muchas controversias, pero así aparece la hipertensión, que de nueva cuenta vean dónde se está incrementando, en América Latina, no en otros lugares. Eso trae como consecuencia que vean qué cantidades se van a estar manejando con diabetes e hipertensión. Y la última que decíamos, porque eso tenemos una epidemia en el país, recuerden, el país que más consume refrescos en el mundo, de acuerdo a la OCDE, es México, ¿sí? Le ganamos a todos, lo cual trae como consecuencia, pues esto que estamos viendo, ¿no? La alta incidencia de obesidad. Y eso medido con términos muy sencillos. Si lo hiciéramos de una manera más estricta, lo más probable es que eso aumentaría. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Pues bueno, eso es de los adultos. Pero aquí en el país, ¿qué sucede? Que otra vez, de acuerdo a la OCDE, tenemos el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil. El 30% de los niños tienen algún grado de obesidad o sobrepeso. Y, como veremos,
La población mexicana tiene una alta carga para diabetes e hipertensión. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la primera causa? Diabetes. Segundo, para América Latina, otra de las situaciones donde se está incrementando son patologías relacionadas a la obesidad. Generalmente la focalitis hepataria es una glomerulonefritis que está relacionada a la obesidad, y esto trae como consecuencia que, a diferencia de lo que sucede en otros países, ese tipo de patología, ese tipo de glomerulonefritis no aumente. Para América Latina está aumentando, entonces también como otra causa de enfermedad renal crónica, que tradicionalmente nos dicen es la tercera causa, pero a lo mejor para América Latina va a superar la hipertensión. Para el país, pues bueno, que sabemos, la mortalidad de la diabetes es muy, muy elevada, y si ustedes ven, esto es una ola que sigue avanzando y no va para abajo, va para arriba. Y lamentablemente eso no se va a modificar, al menos en el corto plazo, lo cual quiere decir que ustedes van a seguir viendo esta parte. Si nos vamos más con el país, otra vez, esto es un registro parcial, es el registro de la raza del Seguro Social, como causas de enfermedad renal crónica, como se registran dentro del instituto, y ya pueden ver cuántos son para estas fechas, cuántos tenemos. Y la primera causa es, otra vez, diabetes de pacientes que ingresan a terapias de sustitución, porque en el país no tenemos un registro de enfermedad renal crónica, no tenemos un registro de diálisis. Esto es lo más aproximado que tenemos. Recuerden, el Seguro Social atiende cerca de 60, 70 millones de mexicanos. Esto, otra vez, si lo vemos de otra manera, igual expresado por el doctor Méndez, que él es el encargado de todo esto de diálisis en el Seguro Social, pues bueno, vemos que la primera causa en adultos sigue siendo diabetes, ¿sí? Pero más allá, es la otra parte que van a ver ustedes, la edad. Si ustedes ven, mayores de 60 años es la población que más está creciendo. Son los pacientes que más van a ver. Si ustedes juntan esto, es el 25% de todos los pacientes tienen más de 60 años, con todo lo que eso repercute. Porque, como veremos, dijimos, esta es la pirámide tradicional, aunque esto es de China, se repite para México, pero en los próximos años que esperamos, esto es lo morado, son pacientes mayores de 65 años. ¿Cuál es la población que más va a crecer? Esa población. Y si estamos hablando de enfermedad renal crónica, ya vieron qué tipo de pacientes les va a tocar ver. La contraparte de ver esto, ¿qué les llama la atención? Este es un estudio que hizo el doctor Peter, él es de Suecia. Él está en lo que vendría siendo el Instituto de Investigación Nefrológica de Suecia, y él lo que hace es juntar, ahí lo ven por banderas, en diversos países, juntar los alimentos de una semana, que es lo que ustedes ven en las mesas, en diferentes países. Si les llama la atención, vean lo que sucede aquí en Ecuador. Pues no es Ecuador, es Bolivia. Del otro lado, Estados Unidos. Estados Unidos. Vean las diferencias, sí, ¿no ven? Vean las diferencias de los alimentos. ¿Sí? Y no se les olvide que ven acá. Coca. Sí, vean, es para México. Pero entonces son situaciones que podemos modificar. Si estamos hablando ahora de factores de riesgo de la enfermedad renal, ¿qué sabemos? Vean, factor de riesgo, uso de tabaco, el hecho de una dieta no adecuada, el hecho de falta de actividad, el hecho de tener sobrepeso y el consumo de alcohol. ¿Se podrán modificar? ¿Sí? Entonces, como factores de riesgo, es algo que sí se puede hacer. Curiosamente, si le preguntan a los pacientes, ya, ellos dicen que pueden hacer todo. Donde sufren más, pues bueno, es con la dieta. Pero otros, como es el alcohol y el tabaco, según ellos, es muy sencillo. Pero donde les cuesta más es con la dieta. Sabemos que estos factores que estamos hablando, por ejemplo, aquí la dieta, en este estudio lo que nos hacen es revisión de cómo les va simplemente por modificar sus alimentos. Y los pacientes que modifican esto tienen menos riesgo de enfermedad renal crónica. Otros factores de riesgo que vamos a ver, dependiendo de poblaciones específicas, tenemos este ejemplo, Uranam, está en la India, que es una población, imagínenselo ustedes, allá en la India, que se dedica al cultivo, si mal no recuerdo creo que es arroz, ya se imaginarán cómo se hace eso, en el agua, en el sol, malas condiciones, si están ustedes hablando de
agricultura, están hablando de pesticidas, fertilizantes, cosas químicas que están en altas temperaturas, que no se hidratan, o antiguamente se hidrataban con agua y ahora se hidratan con refrescos. Todo eso va modificando. Entonces, ¿qué es lo que ellos van encontrando? Factores de riesgo, pues, el hecho de la edad. Los pacientes mayores, ya dijimos, en este caso mayores de 65 años, tienen más riesgo de enfermedad renal crónica. El hecho de tener historia de enfermedad renal crónica, el hecho de tener hipertensión, el uso de tabaco, todo eso como factores de riesgo. Lo curioso, o a mencionarlo, porque les traigo esto, es porque todo eso se puede modificar. Son factores de riesgo que se pueden modificar. Si nos vamos para el país, en el país ahorita tenemos varios focos rojos. Este es el famoso porque es el que más describe, es el que está publicado. Es un editorial que habla sobre Aguascalientes. Ahí imagínense Aguascalientes, nada más con el nombre, ya lo saben. Su característica son los tipos de agua que tienen, que son aguas que tienen muchas cantidades de moléculas muy específicas, si quieren llámenle tóxicas, y qué es lo que sabemos, que eso representa una gran incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica. Aunque este estudio está basado en forma indirecta en los datos del Senatra, tiene sus bemoles, pues, pero vean, hay más de 400 de incidencia por 100,000 habitantes. Si ustedes revisan Oaxaca, van a andar peor que Aguascalientes. Y si hablamos de prevalencia, anda en más de 1,200, 1,400 Aguascalientes. Y Oaxaca anda superándolo en prevalencia. O lo que es lo mismo, dijimos, si vemos las últimas estadísticas, esto basándose en los registros del registro civil, se mueren más en Oaxaca. La enfermedad renal crónica es una de las primeras 5 causas de muerte en el estado. Lo curioso es, dijimos, de entonces esos factores de riesgo, ¿no? En este estudio lo que se ponen a ver es, bueno, ¿qué sucede con esos factores de riesgo? Y lo que tenemos es que, ok, ya sabemos que el paciente está hipertenso. Bueno, ¿qué hicimos que tenga hipertensión? Resulta que no están controlados. Ya sabemos que tiene diabetes. Bueno, ¿qué se hizo para la diabetes? Sabemos que no están en metas de diabetes. Y así sucede con el resto de estos parámetros, con medidas que incluso son bien demostradas, como es el hecho de algunos medicamentos, como son los YECAS y los ARAS, que resulta que vean la proporción, esto es básicamente lo que les quieren decir las barras, no se les está dando a estos pacientes. Y lo curioso es que ya sabemos que lo tienen y sabemos que son medicamentos que sí están al alcance. Luego entonces pasemos ahora a ver qué sucede con la enfermedad renal crónica. ¿Por qué da la enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son los acontecimientos? No los tenemos muy bien definidos. Tenemos algunos modelos experimentales, como son esto que denominan aquí como reducción de la masa nefronal. ¿A qué se refiere esto? Pues el hecho, como dice el nombre, de quitar nefronas. Ustedes ya vieron, dijimos que eran alrededor, casi en términos generales, 1 millón de nefronas por riñón. Lo que se trata es, ustedes quitan un riñón y al otro le quitan 5/6. Ese es el modelo experimental de 5/6, a eso se refiere. Solo le queda 1/6 a su paciente de ese riñón que tenía o esos 2 riñones. Y en ese sentido, lo que se genera es que, ya vieron que de ese número total de nefronas, pues disminuye. Lo mismo sucede en la práctica clínica. ¿Cuál sería el ejemplo? Que no llegue a ese extremo. Sería el ejemplo cuando un paciente, dijimos, por X y razón, sufre un trauma y termina con la amputación de un riñón. O sea, bien que tenga los dos, ¿no? Obviamente se queda con un riñón y ese solo riñón va a suplir la función del otro. En ese sentido es como un ejemplo. Y el otro que pudiéramos ver está trasplante. Acuérdense, al paciente que le quitan y al paciente que recibe. Solo recibe la mitad de su masa nefronal que debería de tener. ¿Y qué es lo que sabemos que sucede? Otra vez, ustedes recuerdan lo que veíamos ayer de tasa de filtrado glomerular. El mecanismo compensatorio tradicional, ¿cuál era? Eso los pongo así, imagínense una fábrica que hace zapatos. Tradicionalmente nos decían, había 100 obreros y cada obrero hacía un zapato. ¿Qué sucedía en la enfermedad renal crónica? Pues que cada obrero ahora ya no hacía un zapato, hacía la mitad de un zapato. Bueno, sabemos con estos modelos experimentales que no sucede de esa manera. Lo que sucede es que de tener 100 trabajadores, ustedes se quedan con 50 trabajadores. Pero esos trabajadores, en una respuesta por tratar de que esto se mantenga a flote,
siguen produciendo ya no un zapato, sino 2 zapatos para compensar lo que se perdió. El problema es que eso trae estos mecanismos que, les digo, es parte de lo que desconocemos todavía. Sabemos lo que sucede, pero sabemos que ese flujo sanguíneo, dijimos, la idea es que aumente el filtrado glomerular. ¿Cómo lo van a hacer? Aumentando el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo, dijimos, va a haber más filtrado glomerular. Pero recuerden que también eso va a hacer que haya más cantidad de solutos para reabsorber y secretar por parte de los túbulos. Luego, entonces, esto es lo que se conoce como hiperfusión o esa hiperfiltración, que en un momento inicial puede ser positiva, pero a largo plazo sabemos que no lo es. Eso que trae como consecuencia, lo primero es que los glomérulos empiezan a crecer, ya los que no son ustedes, los túbulos también empiezan a crecer, esto desarrolla expresiones no solamente hemodinámicas, que hablábamos de esas presiones hidráulicas, sino también de inflamación. Una manera de verlo, pues bueno, es que ese efecto que nos va a dar sobre esa lesión, el que sea, puede ser una glomerulonefritis, puede ser algo metabólico, la diabetes, puede ser algo hemodinámico como la hipertensión, desencadena esta alteración que va a hacer que se vayan perdiendo nefronas. El resto de las nefronas van a tratar de compensar esto a través de diferentes mecanismos. Uno es a través de situaciones hormonales, como viene siendo el sistema renina-angiotensina, los mecanismos hemodinámicos, pero también hay inflamatorios. Y recuerden que si hay inflamatorios, tiene que ver con metabolismo también, hay estrés oxidativo. Todo esto, ¿ustedes en qué lo van a ver reflejado? Dijimos, en esa famosa proteinuria, que al final de cuentas esto va a desarrollar más lesión, se vuelve, como dice aquí, a este círculo vicioso, más daño de nefronas, más pérdida de nefronas, en las nefronas que quedan tratan de mantener esto, pero es de una manera negativa, y se va perdiendo. Es lo que va a terminar en esclerosis renal. Todos esos mecanismos que al principio parecían positivos, pues bueno, al final dejan de serlo. Va a haber más hipertensión glomerular, eso modifica los vasos, ya vieron las células endoteliales, pues. Eso hace que en el sangre haya más moléculas, se va a ver más filtrado, pero todo esto también se ve a nivel tubular y obviamente de los vasos. ¿Eso a qué conlleva entonces? A lo que vamos a conocer como el famosísimo síndrome uremuriénico. Que otra vez, si nos vamos a la historia, pues está en relación a que dijimos que pues fue la primera molécula que se pudo aislar de lo que realmente sucede en la renal. Actualmente sabemos que, pues bueno, incluso pueden decir que no es tóxica. Dijimos en el riñón tiene funciones específicas. Entonces, una teoría para explicarnos este famoso síndrome urémico ha sido el hecho clásico, y así lo van a encontrar, de detección de toxinas. Sabemos que eso es relativo. Si nos vamos con el Consorcio Europeo de Moléculas Tóxicas, pues bueno, vamos a encontrar que ellos están estudiando más de 400 moléculas que se considera pueden ser tóxicas. Para fines prácticos, la idea sería que esto es más el conjunto de lo que sucede en general. Dijimos, el riñón tiene muchas funciones. La principal es mantener ese medio interno. Si ustedes pierden ese medio interno, no va a haber una adecuada regulación del agua, no va a haber una adecuada regulación del pH. Obviamente ese medio interno va a ir cambiando y les va a traer todos esos otros trastornos, ¿no? O si lo vemos como esta teoría que nos ponen acá, del trade-off, el ejemplo sería, imagínense una persona que está a la altura del mar, su producción de eritropoyetina para formar glóbulos rojos y evitar que tenga problemas de oxigenación, pues es adecuado. Pero si a ese lo suben allí al Himalaya, obviamente la respuesta compensatoria es generar más eritropoyetina, generar más eritrocitos, y esa es una respuesta positiva, ¿no? Que le va a ayudar para tolerar esas alturas. Pero si ese fenómeno se sigue repitiendo y él sigue en esas alturas, va a ser deleterio. Va a tener más eritrocitos, va a tener complicaciones de trombosis, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se refiere. Aquí lo que ya mencionábamos, ¿no? Dijimos, nada más mencionamos hiperfiltración, pero también va con inflamación y otros cambios endocrinos. Pues bueno, aquí esos mecanismos se siguen manteniendo y forman este círculo vicioso que va a permitir que se llegue a este famoso síndrome urémico. Y ahí, si dijimos que el riñón tiene que ver con todo, pues obviamente las alteraciones, ¿a dónde van a ser? Pues a todos los niveles, ¿sí? ¿Cuáles son los que tienen relevancia, llamémosle así, para esto que mencionamos? Porque digo, si no, no acabamos, obviamente, corazón, ¿no? Dijimos, estos pacientes tienen más riesgo
cardiovascular, tienen más riesgo de muerte prematura. Así es como vamos a ver otros efectos. Esta es una tabla clásica que les habla del estado nutricional de los pacientes. Y obviamente, ¿qué vemos acá? Lo compara contra la mortalidad. Que sabemos, estoy midiendo albúmina sérica, aquí se los ponen en gramos por decilitro. Obviamente, los pacientes que tienen, ya vean, desde menos de 3, aunque se repiten todos, tienen más muerte. O sea, estos pacientes, si se desnutren, van a tener más mortalidad, como un aspecto que involucra a la crónica. La inmunidad se va a ver alterada. Estos pacientes, como ejemplo, tienen menor respuesta ante la vacunación. Lo pueden recordar contra el COVID, que se supone debe ser una población de alto riesgo para vacunación. Deben ser los primeros que se deben de vacunar. Y curiosamente en el COVID, al menos en el país, no sucedió de esa manera. ¿Por qué? Porque su respuesta inmune está modificada. En otro cuadro, hablando de riesgo cardiovascular, ¿cuál es una tabla clásica que se los ponen aquí por grupos de edad y otra vez por mortalidad? ¿Qué quiere decir? Son diferentes grupos que les hablan de normales contra pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica. En este estudio, hemodiálisis. ¿Qué quiere decir esta dispersión? Que los pacientes vean, los más jóvenes, ¿ya cuántos años perdieron? ¿Sí? Ya están viviendo menos, ¿sí? Y el principal factor son estos factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Entonces, ustedes escucharán el ejemplo de que les dicen, el paciente se infarta, lo tradicional es porque esta placa ateromatosa se desprende, forma coágulo, las plaquetas, se inicia todo eso para formar una oclusión de esa arteria que tengo que reparar el infarto. Eso es lo tradicional. Pero sabemos que para estos pacientes es muy diferente. Los pacientes van a tener sobrecarga de volumen, van a tener anemia, van a tener alteraciones en el calcio-fósforo para tiroides, van a tener dislipidemia, van a tener estrés oxidativo, van a tener inflamación por obesidad. Pero entonces esos cambios clásicos no son los que se van a ver acá. No necesariamente se va a infartar por este mecanismo clásico. Pero sí sabemos que tienen un riesgo cardiovascular. Otros que podemos ver que se veían sobre todo en la época que no había diálisis, eran estos angiodisplasias que se veían en el tubo digestivo, de hecho de eso morían los pacientes, colon, megacolon, que es lo que existía cuando no teníamos diálisis, que son situaciones que se las presento porque saben ustedes ya, entre comillas, no deben de ver en el instituto, porque en el instituto hay diálisis. ¿Sí? El otro ejemplo, anemia, que muchos de los síntomas que se atribuían al síndrome endémico sabemos que están en relación a la anemia. Eso de la falta de fuerza, de la falta de ganas de hacer algo. Este síndrome anémico, pues es lo que nos daba esta alteración. Sabemos que en la enfermedad renal crónica hay una disminución de la producción de eritropoyetina, y eso es lo que va a dar anemia. Nada más para recordar, si le hacemos caso a la OMS, para OMS es arriba de 13. Pero si ustedes ven aquí, el hecho de tratar a estos pacientes con eritropoyetina no es benéfico. De hecho, la FDA tiene su black box para la eritropoyetina y solo se debe utilizar entre 9 y 10. ¿Sí? Acá no, porque tiene más riesgo, o sea, tiene más riesgo de infartos, tiene más riesgo de trombosis, y eso incluye tumores cerebrales, tumores del corazón, pero también de su acceso vascular. Los pacientes que están en estos límites con uso de eritropoyetina tienen más riesgo de perder su acceso vascular, su famosa línea de vida. Otras complicaciones que se ven, como viene siendo otras alteraciones del metabolismo de calcio-fósforo, relacionado a la hormona paratiroidea, el aspecto de calcifilaxis, ¿no? La calcificación de los tejidos blandos. Esto es algo que se observa en pacientes que tienen mucho tiempo en diálisis y sobre todo diálisis que se hacía antiguamente. Otra manera de verlo son calcificaciones de los vasos que van permitiendo que se vaya perdiendo la circulación y todo lo que eso conlleva. Y otras situaciones que igual, clásicas, porque siempre se nos dicen, nada más para que se den idea, este es un, ya lo verán, es un africano que llegó a España, que obviamente en África no tenía como tener diálisis, ¿verdad? Este es un paciente que tenía 500 de urea. Si ustedes observan, ¿qué es lo que van a ver? Escarcha, la famosa escarcha urémica, ¿no? Que la teoría nos dice que son cristales, entre otros, de urea. Recuerden que es lo que se puede medir y es lo que tiene mucho el paciente.
Obviamente este paciente, para ellos les llama mucho la atención porque en España tienen diálisis y obviamente ellos esto ya no lo ven, teóricamente. ¿Podemos predecir qué va a suceder con la enfermedad renal crónica? Pues hay ideas, hay fórmulas, cuáles pueden bajar ahí de las páginas, estos son unos ejemplos. El que más se utiliza pues es esta escala, que está validada, inicialmente se hizo en Canadá, aquí ya es una validación con más de 30 poblaciones y que puede ser útil para tratar de ver qué va a suceder con ese paciente, ¿sí? Cuándo va a llegar a diálisis. Entonces, esto generalmente se ocupa en etapas 3 a 5, que les digo, nada más es cuestión de meter los datos y ya les va a decir qué puede suceder con su paciente. ¿Esto por qué? Porque ya dijimos, estos pacientes, vean, tienen una sobrevida muy pobre. ¿Sí? Esto es comparado con otras patologías. Y si ustedes ven, tienen mejores sobrevidas otros tumores que la enfermedad renal crónica y diabetes. Acuérdense, aquí es enfermedad renal crónica y diabetes. ¿Sí? A los 5 años vean cuál es la sobrevida de estos pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la última parte que vamos a mencionar, el aspecto de, bueno, lo que nos dicen, ¿no? La mejor opción, diálisis o las terapias sustitutivas, sabemos que no es así. No es ni la única, y tenemos esto con el doctor Obrador y la doctora Sara, en una reunión que se hizo aquí en México por parte de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde ya se toma esta definición de cuidados de soporte renal, que es la mezcla de cuidados paliativos y los cuidados de soporte del riñón que tenemos. ¿Por qué? Porque todo esto va a conducir a la muerte. Dijimos, es un proceso evolutivo que no se puede modificar. Van a llegar a la muerte, pero no es lo mismo que lleguen con cuidados paliativos, cuidando al paciente, o en eso se trata. Pues no es una competencia entre diálisis, trasplante y cuidados de soporte. No, es entre todos se pueden coadyuvar. ¿Para qué? Para que el paciente tenga las mejores condiciones en sus últimas etapas. Y así es como mencionamos esto. Otra vez, si ustedes van a las guías, ¿cuándo se va a dializar el paciente? De acuerdo a las guías, estas son las que digo, las australianas, las europeas, que yo se las muestro. ¿Por qué? Por esta situación, son las NICE de los ingleses, las Keiloki si los quieren, pero ¿qué es lo importante? Ya dijimos, si nos vamos a las que digo que decía, etapa 5 es sinónimo de diálisis, pero volvemos a lo mismo, ustedes no están viendo números. La idea es que ninguna guía, por eso que se las presento, ninguna guía dice que es por número. Todas son en base a las condiciones de su paciente y que con estas nuevas políticas, pues bueno, tienen que evaluar cuáles de las opciones que tiene su paciente será la mejor. A la verdad, quien sea más candidato a diálisis, quien sea más candidato a trasplante, y quien sea más candidato a cuidados de soporte renal. Y que esto se decide en base a la sintomatología. Siempre hay que tener en cuenta lo que dice el paciente. Para los médicos, ¿qué es lo importante? La mortalidad. Pero para el paciente, no. Curiosamente, en este estudio, el estudio son, ¿qué es lo que ellos ven? Les interesa más el hecho de no sentirse cansados saliendo de la hemodiálisis, el hecho de ver a su familiar que se va a titular, el hecho de irse de vacaciones. Para ellos eso es mucho más importante que lo que está viendo el médico, que es que no se mueran. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso al final nos va a llevar a estas otras consideraciones. El aspecto de que dijimos, esto sería lo ideal, ¿no? Ya lo detectan, ya lo tratan y ya le van a ofrecer una terapia sustitutiva. Vean el número de pacientes que les ponen ahí, esto es creo que en 2016, más de 2 millones de pacientes que debieran estar en una terapia sustitutiva. No lo tenemos. Esta es la actualización que vamos a ver hablando de hemodiálisis para el 2010 y para el 2030. Este es el crecimiento que se espera. Luego entonces, vean cuántos pacientes debiera de haber en diálisis. ¿Cuántos son los que realmente hay? O los que se calcula que va a haber. Pero lo más importante, ¿dónde van a estar? En los países que tienen acceso a esto. ¿Sí? Para el país, pues bueno, aquí lo pueden ver, aquí vemos Aguascalientes, pues son incidencias muy semejantes a lo que sucede con Taiwán. Es muy elevado el requerimiento y que obviamente el país es un país pobre que no tiene cómo tolerar esto.
¿Por qué? Porque ya vimos de lo que se van a morir estos pacientes, causas cardiovasculares. Si ustedes suman infarto, suman MC, amputaciones, eso es de lo que fallece. Y el segundo, infecciones. La idea es al revés, yo se los presentaría desde el punto de vista contrario. Si ya vimos todo lo que se puede hacer, ¿por qué no se hace, no? Esta es una iniciativa a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y de la Sociedad Internacional de Nefrología para los médicos de primer contacto. El hecho de que todo esto que platicamos, algo tan sencillo como hacer un diagnóstico, se le haga al paciente. Porque así como dijimos de la diabetes, también se calcula que para enfermedad renal crónica la mitad no sabe que tiene ese diagnóstico. Porque lo ideal sería esto. Aquí se los ponen en tiempo y esta es la tasa de filtrado glomerular. Que sabemos, si ustedes no le hacen nada, pues que va a perder muy rápido esa función. Pero si ustedes ya empiezan a agregar todo el armamento que ahora sí tenemos, vean cómo se va a modificar el paciente. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras maneras de tratar esto. Entonces, para terminar, basándonos en este editorial, pues bueno, ¿qué sabemos? Que la prevalencia de la enfermedad renal crónica está en aumento y seguirá aumentando, al menos para el país, va para arriba. No hay manera ni siquiera para que estén meseta, sino sigue siendo para arriba. El aspecto de que esto sigue siendo una patología de países pobres, ¿sí? Para los países ricos, curiosamente, ahí sí está disminuyendo. Simplemente mencionar Estados Unidos, su registro de diálisis nos dice que ellos alrededor de 1.200 pacientes al año ya no entran a diálisis, que obviamente pueden ser un número muy pequeño, pero ya están en ese sentido, ellos ya van hacia abajo. Y curiosamente, aunque ustedes no lo crean, por una iniciativa de Trump en su primer mandato, lo que ellos denominaron como la agenda de salud renal para los americanos, curiosamente. Y la otra parte, que sabemos que esto tiene más mortalidad. Sabemos que pacientes más jóvenes van a vivir menos de lo que se esperaría comparado con un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Entonces, estos pacientes van a vivir menos. Esa es la importancia de la enfermedad renal crónica, que sabemos que tienen una muerte prematura muy elevada. Y que la última parte, y eso lo vemos para el país, esto no hay dinero que alcance, que les dimos lo que se está modificando en otros países, ¿no? Vemos que hay una población que va a requerir terapia ejecutiva, la que ustedes quieren mencionar, pero sabemos que no va a llegar a ella. ¿Por qué? Porque no tiene prioridad social. Entonces, recordar que la enfermedad renal crónica es muy frecuente, pero que sí se puede hacer modificaciones para no ver esta etapa final, ¿no? Mejor tenerlos en etapas iniciales. Muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias, doctor Blanco, por acompañarnos. Ahorita, por lo que inició el curso de manera improvisada, todavía no tenemos las consignas, pero en cuanto las tengamos, las tenemos que ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero que sea de Con comida agregada. Gracias. Gracias.